Buenas tardes, entonces les decía, entramos a la 8ª semana y ya esta es una de las segundas clases de la tercera unidad temática, ¿sí? En la clase pasada, o en la semana pasada, perdón, hemos visto todo lo que es organización, hemos visto también la organización de los servicios de salud acá en el Perú. El día de hoy vamos a ver el tercer subproceso del proceso de la administración y que se refiere a la dirección. ¿Sí? ¿Y qué cosa es lo que vamos a ver en estos 2 días? O sea, el día lunes, hoy día, y el día miércoles. Vamos a ver sobre dirección. Vamos a hablar también del gerente, que ya este tema lo hemos tocado en una de las primeras clases. Vamos a hablar de todo lo que está inmerso en lo que es la dirección o conducción de una organización, como es el liderazgo, la negociación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la delegación, la motivación y la comunicación. Esta lámina, en la cual se ve que el proceso administrativo está dividido en una fase que se denomina mecánica o estructural y otra fase que se denomina fase dinámica u operativa. En las clases anteriores hemos visto las dos fases o los dos subprocesos del proceso administrativo que pertenecen a la fase mecánica estructural, como son la planificación y la organización. El día de hoy, o sea, esta semana y la próxima semana, ya vamos a ver lo que corresponde a la fase dinámica u operativa. Y en la fase dinámica u operativa vamos a tocar el tema relacionado con dirección y en la próxima semana vamos a ver el control. De esa manera estaríamos terminando los 4 subprocesos del gran proceso administrativo. Diremos que en la fase dinámica u operativa está la dirección, que tiene que ver mucho con la toma de decisiones, con la integración, la motivación, la comunicación, la supervisión, el liderazgo, la delegación, ¿no? Y lo vamos a ir viendo a lo largo de estos 2 días, hoy día y el día miércoles. Comenzaremos como siempre con nuestras definiciones y vemos que la dirección en el proceso administrativo tiene que ver con la planificación. En lo primero planificamos para saber cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser las metas que estamos planteando. Si tenemos claro cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, entonces podemos organizar nuestros recursos principalmente recursos humanos y los recursos materiales, como sería la infraestructura física, la tecnología o el equipamiento. Organizamos los insumos, organizamos qué cosa también los recursos económicos. Y en la dirección, nosotros vamos a ver que la dirección se refiere a orientar los esfuerzos colectivos hacia un propósito común. ¿Qué busca nuestra empresa como fin? Comunicarse y negociar con las personas para obtener consenso, orientar a las personas y obtener coherencia, y liderar a las personas y motivar a las personas. Entonces, son los principales puntos que se va a tocar en lo que se denomina la dirección. Y finalmente, tenemos el control. Y como ustedes ven, este círculo se cierra con la... Y nuevamente, después del control, volvemos a planificar. Comenzaremos entonces con las definiciones que tenemos de la dirección. Ustedes ya saben que en cualquier momento levantan la mano y preguntan, me dicen qué cosa es lo que no está claro, porque si no, si ustedes no dicen nada, no podemos avanzar. Lo que sí me está preocupando, y voy a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar la clase, es que ya son las 4:30, y solamente tenemos 28 alumnos.
nos están faltando 20 alumnos. No sé si están dando examen, no sé si les están cambiando la hora de las clases, pero realmente eso sí me preocupa, ¿sí? Y como ya les he dicho, no solamente una vez, sino varias veces, eso repercute en la nota de ustedes. Entonces, no porque me saqué buena nota, ya no asisto. O lo que vimos la semana pasada, lo que sacaron mala nota, justamente son los que no asistieron, ¿no? Entonces yo les voy a pedir, por favor, son 47 que yo tengo en este grupo, ¿no? Que tengan que estar puntuales, la clase que preceda a la mía, no demorar porque todos tenemos un horario, tenemos los horarios planificados, entonces no tenemos por qué, digamos, estarnos cruzando con las clases o que una clase que ustedes tengan antes demore más, ¿sí? Entonces comenzamos con una primera definición de lo que es dirección. Dice que es el proceso de conducir, influir, motivar a los empleados para que cumplan las funciones asignadas, seleccionar los canales de comunicación más eficaces y resolver conflictos. Entonces, de una manera general, de una manera genérica, estamos viendo este concepto de dirección y vemos que no lo podemos definir, no lo podemos ver como si fuera ordenar, mandar, ¿no? Voy a ordenar lo que se tiene que hacer. Eso definitivamente no es. Por eso dice claramente que es el proceso les decía que dice claramente que es el proceso de conducir. Vamos a conducir. ¿Vamos a conducir a quién? Vamos a conducir a las personas para que puedan ejecutar las tareas que les han sido asignadas. Ya hemos hablado en organización cómo se dividen las tareas, después cómo se departamentaliza. Vamos a influir en las personas y vamos a motivarlas. Definitivamente, si es que nosotros no trabajamos con personas motivadas, no podríamos trabajar bien. Dice motivar a los empleados para que cumplan las funciones asignadas y seleccionar los canales de comunicación más eficaces. De comunicación también vamos a ver el tema más adelante, pues, el día miércoles, pero tendría que decirles que esa comunicación es una comunicación oral y es una comunicación escrita. Definitivamente muchas veces nosotros pensamos que nos están entendiendo, ¿no? Y no nos están entendiendo, no nos estamos comunicando bien. Y la comunicación es fundamental, ¿no? Y tenemos otra cosa, dice canales de comunicación eficaces para resolver conflictos. Y entonces aprovecharía el momento para decirles que siempre hay conflictos en una empresa, en una organización. ¿Y por qué hay conflictos? Porque no todas las personas pensamos igual, ¿no? Entonces, no es que haya discrepancias, sino que son formas de pensar, formas de ver las situaciones, formas de ver las cosas. Y cuando hay eso y no podemos consensuar, es cuando se crean los conflictos. Entonces decimos, dirección es el proceso de conducir, influir, motivar a los empleados para que cumplan las funciones asignadas y seleccionar los canales de comunicación más eficaces y poder resolver los conflictos. Tenemos otra definición que dice que la dirección integra y coordina el trabajo de las personas, integra a las personas, coordina, ¿sí? Las personas tienen que coordinar, no solamente las personas tienen que coordinar, sino las diferentes áreas de la organización tienen que coordinar. ¿Con qué finalidad? De lograr las metas y objetivos de la organización. Entonces, una vez más, para decirles que todo lo que hacemos, cuando planificamos, cuando organizamos, cuando dirigimos y controlamos, es hacer que se cumplan en forma eficaz y eficiente las metas y los objetivos de nuestra organización. Y algo más completo, creo que hasta acá estamos entendiendo y una definición más completa sería la siguiente. Dice, es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador. Entonces acá entra en juego otra palabra que no le hemos estado viendo hasta este momento, que dice la autoridad del administrador, el administrador, el gerente general,
tiene autoridad, pero no porque tenga autoridad, digamos, va a actuar de manera vertical. Siempre tiene que ser, digamos, de una manera consensuada. Dice que esta autoridad es ejercida en base a las decisiones. ¿A qué? A la toma de decisiones, porque es el gerente de primera línea el que toma las decisiones, ya sea esto directamente o puede ser también delegando dicha autoridad a otra persona. Está de más decir que puede delegarse la autoridad, pero no se está delegando dicha autoridad, pero no se pierde la responsabilidad. Ese gerente que delega es el responsable de que las cosas se cumplan como tienen que ser. Y se vigila de manera simultánea que se cumplan en la forma adecuada, lo que acabamos de decir, todas las órdenes emitidas. Entonces, la definición completa diría: la dirección es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya sean estas tomadas directamente o delegando dicha autoridad. Y se vigila de manera simultánea que se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes emitidas. Hemos visto varias definiciones que se complementan y nos da como resultado conocer el concepto de lo que es dirección. Giancarlo Moreno. Moreno. Sí, doctora, buenas Giancarlo tardes. Moreno. Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayas entendido? No, doctora, creo que esa parte sí, sí está clara. ¿Cómo podrías definir con tus propias palabras lo que es dirección? Creo que lo que se me quedó es como tal, usted lo mencionó, el elemento que se usa por parte de los administradores, ¿no? Quería ver si es que podría de repente entenderlo también desde la forma de liderazgo y la motivación que se necesita para que se puedan lograr los objetivos que se tienen. ¿Cuál sería la finalidad de un gerente? La finalidad de un Fiorella gerente. Rosales. Fiorella Rosales. Doctora, Sí, ¿cuál sería en sí la finalidad del gerente? ¿Qué la busca el finalidad sería, gerente? sí, dirigir, doctora, administrar. Dirigir, administrar, yo diría más bien que es que hacer que se cumplan los objetivos que hemos planificado, esos objetivos, esas metas, ¿sí? ¿Alguna Ah, pregunta, algo que sí, no haya quedado claro para poder continuar? ¿Algo que no haya quedado claro para poder continuar? Continuamos y vamos a tocar el tema de gerente, que lo tocamos, me parece, en la primera o en la segunda semana. Vamos a volver a tocar el tema quizá más profundo y ustedes ya lo tienen que saber, ¿no? Entonces comenzaremos por la definición de qué cosa es el gerente. Y decimos que el gerente es la persona que supervisa el trabajo de otras personas para lograr los objetivos de la empresa, ¿sí? Es la persona que coordina. Miren, yo no estoy diciendo que manda, que ordena, es la persona que coordina, decimos, y supervisa el trabajo de otras personas para lograr los objetivos de la empresa. Acá hay un consejo que en este momento no lo tengo a la mano. Dice: consejo para un gerente.
Si alguien no escucha lo que dices, es tu responsabilidad buscar la forma de hacerte escuchar. Y entonces, ¿a quién le dice esto? Esto le dice al gerente, ¿no? Si alguien no escucha lo que dices, es tu responsabilidad buscar la forma de cómo hacerte escuchar. Entonces, si nosotros vemos esta última parte, la responsabilidad, la forma de hacerse escuchar, entonces tendríamos que decir que lo más importante es la comunicación. Por eso yo hice hincapié en cómo sabernos comunicar, porque si realmente la comunicación es una comunicación fluida, no es una buena comunicación, no es una comunicación que exprese lo que uno realmente quiere decir, entonces caemos en esto, ¿no? Que no se puede, no se escucha, no se entiende. Creo que esto lo vimos, pero lo vamos a volver a ver. Dice niveles en la organización. Y tenemos esta pirámide donde vemos principalmente en la parte inferior, en la base, el personal operativo. Luego vemos los gerentes de primera línea, que vamos a definir cada uno de ellos. Vemos luego, yendo hacia el ápice, vemos los gerentes de nivel medio. Y finalmente vemos los gerentes de alto nivel. Entonces, digamos, son los niveles que ocupan los gerentes en la organización. También cuando hemos hablado de organización y hemos visto las organizaciones altas, hemos dicho que en las organizaciones altas, por ejemplo, tenemos muchos gerentes de nivel medio que hacen que esta organización sea alta, ¿sí? En cambio, cuando la organización es plana, entonces será una representación como la que estamos viendo en este momento. Gerentes de alto nivel. ¿Cómo los definimos? Dice, son los gerentes que se encuentran cerca o en los niveles más altos de la estructura de la organización. Por lo tanto, son los responsables de tomar las decisiones de la empresa y de establecer los objetivos y planes que afectan a toda la organización. Entonces, si nosotros hemos visto y vamos a seguir viendo que las funciones del gerente son varias, tanto en lo personal como en lo interpersonal, lo principal que hace el gerente es, uno, planificar. Y la otra cosa, tomar decisiones, ¿no? Es el que toma decisiones que pueden ser estas decisiones de tipo vertical o pueden ser estas decisiones de tipo consensuado. Los gerentes del nivel medio, dice que son los gerentes que se encuentran entre el nivel más bajo y los más altos de la organización. Son quienes dirigen el trabajo de los gerentes de primera línea. ¿Y quiénes son los gerentes de la primera línea? Son los que están, digamos, bastante cercanos con el plano operativo. Y vamos a ver cuáles son principalmente las funciones que ellos tienen. Los gerentes de primera línea, que son los que están abajo, ¿no? Dice, son los gerentes de nivel más bajo de la organización que dirigen el trabajo del personal y por lo general están involucrados directa o indirectamente con la producción de la organización o con el servicio a los clientes de la empresa. Dice, son los gerentes del nivel más bajo de la organización que dirigen el trabajo del personal y por lo general involucrados directa o indirectamente con la producción de la organización o con el servicio a los clientes de la empresa. Entonces son, digamos, las definiciones de los tres tipos de gerentes. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Carol Marín. Carol Marín. Carol Marín. Dejó su computadora prendida. Sí, Joel. Sí, doctora, una pregunta. ¿Por qué en este caso los gerentes de primera línea estarían involucrados indirectamente si ya de por sí en la planificación, en el plan operativo ya especificarían cuáles serían los objetivos que se plantean? Ya. A ver.
No está muy clara tu pregunta, pero vamos a retroceder para enseñarte la. Acá, estamos hablando de estos de gerentes de primera línea. Y eso ya estamos hablando de personal operativo. Estos son los empleados. ¿Cómo era tu pregunta? Joel, perdona, disculpa. Sí, en ese caso, porque en esa parte dice que Joel, ¿cómo era tu pregunta? sí, era saber si, por qué decían que estaban involucrados directa e indirectamente. En este caso, ¿por qué el indirectamente si ya de por sí ya cada uno sabe qué rol es el que debe seguir? Ya. Estos gerentes de primera línea prácticamente les vamos a poner otro nombre. Le vamos a poner, si ustedes gustan, el nombre de supervisores. O sea, están controlando permanentemente al personal operativo. Y vamos a ver que eso de primera línea son los especialistas en la materia, en el tema en el cual se está trabajando. Vamos a suponer, estos gerentes de primera línea, si estamos hablando de un servicio de medicina interna, entonces tienen que ser especialistas en medicina interna, tienen que supervisar lo que hacen estos médicos, ¿no? También lo que hace la enfermera en este servicio. Por eso dice, están involucrados de una manera directa o indirectamente. Así está definido. Acá dice, por lo general están involucrados, dirigen el trabajo del personal, ya lo hemos dicho, por eso se les denomina supervisores, y están involucrados directamente o indirectamente con la producción de la organización o con el servicio. Están involucrados directamente, ¿por qué? Porque están con los empleados, están, digamos, con los médicos asistentes, con los médicos residentes, con los internos. Decimos, ¿pueden estar involucrados indirectamente? Sí, podrían estar involucrados indirectamente. ¿Por qué? Porque estos gerentes de primera línea no son, digamos, el jefe inmediato de una enfermera, ¿sí? Porque la enfermera están en otro nivel, en otra jerarquía profesional. Entonces, ese sería un ejemplo porque decimos que están involucrados directa, ya sabemos, con los médicos, o indirectamente con la producción de la organización o con el servicio de los clientes. Vamos a ver cuál va a ser la producción. Aquí llamamos producción de la organización o servicio de los clientes. Vamos a hablar de un servicio de hospitalización en medicina interna. Están involucrados directamente con el personal médico, pero indirectamente con el personal de enfermería, indirectamente con el personal de nutrición. No sé si contesté tu pregunta, Joel. Sí, doctora. Joel, ¿se entendió? Sí, doctora, sí se entendió. Ahora tenemos que los gerentes tienen roles. Y entonces comenzaremos, para decir cuáles son los roles de los gerentes, comenzaremos por definir qué es un rol. Y definimos el rol como los patrones o comportamientos esperados de alguien que ocupa una posición dada en una empresa. O sea, ¿cuál es el rol de este gerente de primera línea? Este gerente de primera línea, como les digo, es el supervisor. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Controla cómo trabajan las personas. Si ve errores, ¿por qué se están dando esos errores que ellos están cometiendo? Y por lo tanto, tiene que enseñar. Entonces, por eso dice, el rol se define como patrones de comportamiento esperados de alguien que ocupa una posición dada en una empresa. Dentro de los roles de los gerentes, consideramos, o este autor Henry Meisenberg considera 4 tipos de roles. Primero, los roles gerenciales, dice, se refiere a las categorías específicas del comportamiento gerencial. Los roles interpersonales son los roles de los gerentes que involucran a las personas. Entre esos roles interpersonales podríamos hablar del trabajo en equipo.
Podríamos hablar de qué otra cosa. Podríamos hablar de la comunicación, podríamos hablar de la delegación. Pero también hay un tipo de rol que se denomina roles decisorios. Y estos roles decisorios dice que son los roles de los gerentes que conllevan ¿a qué? A la toma de decisiones. Entonces, permanentemente los gerentes están tomando decisiones y a ese rol se denomina roles decisorios. Y finalmente, tenemos los roles denominados roles informativos, que son los roles de los gerentes que implican reunir, recibir y transmitir información. Y acá no estamos hablando de dividir estos roles. Cada tienen los gerentes, que son los gerenciales, los interpersonales, los decisorios y los informativos. Roles interpersonales, entonces hace que el gerente tenga una figura destacada, que sea un líder, ¿no? Que sea el enlace entre todas las personas que trabajan. También hay transferencia de información, es el monitor, es el divulgador, el que habla, el que dice, el que transmite información, es el portavoz de lo que se está haciendo. Y finalmente, tenemos la toma de decisiones que tiene que ver con un rol de los gerentes como empresario, como controlador, como la capacidad que tiene este gerente cuando toma decisiones para poder asignar recursos. Porque si toma decisiones, tiene que tener, digamos, tiene que conocer y tiene que saber con qué recursos va a trabajar, ¿no? Y eso lo vamos a ver y quizás se va a entender mejor cuando veamos el tema de gestión clínica. Y decíamos que también en la toma de decisiones tiene que ser negociador. ¿Qué puedo dar o qué puedo perder? ¿Con qué finalidad? Que se cumplan los objetivos y las metas de la organización. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto, antes de avanzar en cuanto a esto de los roles de los gerentes? ¿Alguna pregunta? Fred Vita. Fred Vita. Sí, doctora. Fred Vita. ¿Alguna pregunta? Yo creo que todo claro, doctora. Yo creo que todo claro. Bueno, voy a pensar que es así, pero no es así. Melissa. Doctora, buenas tardes. ¿A qué hace referencia monitor cuando habla de información? Cuando habla de información, digamos que es la persona que transmite, transferencia de información. Por eso dice acá monitor. Es la persona que transmite la información, la persona que transmite lo que se tiene que hacer, cómo lo vamos a hacer, qué decisiones se están tomando, qué cosa vamos a hacer últimamente. Ya, está bien. Gracias. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Entonces monitor básicamente sería lo mismo, ¿no? Que transferencia. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora, gracias. Claro, es la persona que transfiere la información. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguno de ustedes, alguna otra pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que no esté claro? Continuamos. Así como hemos visto los roles de los gerentes, vemos que también los gerentes tienen habilidades y me parece que esto de las habilidades, sí, ya lo habíamos visto, pero de todas maneras, lo vamos a comentar. Decíamos que las habilidades administrativas se relacionan con diferentes niveles administrativos. A diferencia de los roles que acabamos de ver,
que se dan en los tres niveles. Técnicas, habilidades humanas, habilidades conceptuales, que lo habíamos visto en la, pues, no sé si no me acuerdo bien, la segunda o la tercera semana, y que sí involucra a cada uno de los niveles de los gerentes. Comenzaremos hablando de esto, ¿no? Decíamos el gerente, una habilidad conceptual, que esto generalmente es del gerente de más alto nivel, la habilidad humanística, que es el gerente de la línea media, y la habilidad técnica, que es de ese gerente de primera línea, que lo llamamos el supervisor. Y vamos a avanzar y vamos a ver qué otros conceptos tenemos en relación a esto. Habilidades técnicas, dice que engloba el conocimiento y dominio de una determinada especialidad y es propio de los gerentes de primera línea. André Ponce. Sí, doctora, André buenas Ponce. tardes. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Por qué esta habilidad técnica dice que es propia de los gerentes de primera línea? ¿Qué piensas? Ya lo hemos dicho. Doctora, era porque están en contacto directo con con todo el personal operativo y es como un nexo hacia los gerentes de más alto nivel. Así es. Ya hemos dicho que qué cosa, que estos también los podríamos llamar los supervisores. Por eso dice, engloba el conocimiento y dominio de una determinada especialidad y es propio de los gerentes de primera línea. Luego tenemos las habilidades humanas, que las podemos definir de la siguiente manera, como la capacidad de trabajar bien con otras personas, tanto en forma individual como en forma grupal. Y se da principalmente en los del nivel medio. Entonces, también hemos mencionado que esta habilidad humana, eso de coordinar, consensuar, es más de los gerentes, digamos, del nivel medio. Luego, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos la otra habilidad, que son las habilidades conceptuales. La habilidad conceptual es propio ¿de quién? El gerente de más alto nivel. Por eso dice, son propios de la alta gerencia y es la capacidad de pensar y conceptualizar sobre situaciones abstractas, contemplar la organización como un todo y las relaciones entre las diversas unidades, visualizar la relación de la empresa con su ambiente. ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro en cuanto a las habilidades? Sí, Joel. Doctora, había mencionado una diferencia entre habilidades y roles, pero justamente el audio se había cortado. ¿Podría repetir esa parte, por favor? Ya, que los roles, decíamos, primeramente, primera diferencia. Las habilidades estamos viendo que son propias de cada uno de los gerentes, ¿no? Las conceptuales, decimos que es del gerente más alto nivel, y así. En cambio, los roles que hemos mencionado se dan para todos. Esos roles no podemos decir, este rol de, por ejemplo, de monitor es solamente del gerente más alto nivel o es del gerente de primera línea. Entonces, esa es la diferencia que habría entre lo que hemos catalogado o hemos definido como habilidades y roles de los gerentes. ¿Quedó claro, Joel? Sí, doctora, muchas ¿Joel, gracias. quedó claro? Ya. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si les decía alguna otra pregunta o comentario. Entonces continuamos. Y tenemos
lo que hemos denominado habilidades de los gerentes eficaces. ¿A qué se denomina eficaz o eficacia? ¿A qué se denomina eficacia? Lucero Tafur. Lucero Tafur. ¿Doctora, me escucha? Sí, te escucho. ¿A qué se denomina eficacia? Porque tenemos que saber qué es eficacia, tenemos que acordarnos para poder definir cuáles son las habilidades de los gerentes eficaces. Es cuando es la capacidad, ¿no?, para lograr un efecto que queremos. ¿Ya? Que se cumpla el efecto, ¿no? Cumplir con las metas, cumplir con los objetivos que nos hemos trazado. Está bien. Entonces decimos que entre las habilidades de los gerentes eficaces consideramos primeramente establecer metas. Decíamos, no podemos llevar algo adelante si no sabemos qué es lo que queremos, ¿no? Resolver problemas. Los problemas siempre se van a presentar. Donde hay personas, hay problemas. Administrar el tiempo. Eso de administrar el tiempo creo que también lo hemos comentado en un momento y hemos dicho que los gerentes pasan el 80% de su tiempo, ¿qué cosa haciendo? Coordinando, ¿no? Y les queda solamente un 20% del tiempo para poder pensar, sobre todo si son los gerentes del más alto nivel, para poder planificar, para poder tomar decisiones. ¿Qué otra habilidad tiene que tener un gerente eficaz? Una adecuada comunicación verbal. ¿Y por qué está marcada verbal? ¿No? Porque también yo podría decir, no necesariamente es una comunicación verbal, sino también la comunicación escrita. Porque, digamos, es más fácil la comunicación verbal que la comunicación escrita. Entonces, por lo menos se tiene que hacer entender, digamos, de forma verbal. ¿Qué otra habilidad? Las habilidades interpersonales que hemos mencionado esto y hemos dicho que la principal sería el trabajo en equipo. Está abajo, dice trabajo en equipo. Y también el hecho de administrar conflictos, el de poder resolver conflictos. Entonces, esas serían las habilidades que nosotros conocemos, que nosotros decimos que son propias de los gerentes eficaces: establecer metas, resolver problemas, administrar el tiempo, una adecuada comunicación verbal, habilidades interpersonales, trabajo en equipo y poder administrar conflictos. ¿Alguna pregunta para con esto dar por finalizado el tema en cuanto a los gerentes, en cuanto a sus roles, en cuanto a sus habilidades, en cuanto a la división jerárquica de los gerentes? ¿Alguna pregunta? Susan Chaupi. No, doctora. ¿Todo te quedó bien claro? Respecto a los gerentes, sí, doctora. Ya. William Becerra. Sí, me dice que todo está bien, esperemos que sea así. Entonces, ya hemos concluido, digamos, con esto en relación a los gerentes. Ahora vamos a ver otro tema que espero que ustedes lo tengan muy en cuenta. Entonces, este tema dice habilidades, miren, no se vayan a confundir, de los candidatos a un puesto de trabajo según los gerentes. O sea, ¿qué buscan los gerentes cuando, digamos, tratan de reclutar gente, tratan de seleccionar gente para un puesto de trabajo? Entonces, ¿qué habilidades buscan? Primeramente, que tengan habilidades de liderazgo. Aunque también tendría que decir una cosa, que no necesariamente el gerente tiene que ser líder. Y cuando toquemos el tema del liderazgo vamos a ver qué es esto, ¿es sinónimo o hay diferencia? ¿Qué otra habilidad buscan en las personas que postulan para un puesto de trabajo? Un dominio técnico en el puesto de trabajo que ocupan.
no que ocupan, sino que van a ocupar, ¿no? Entonces vamos a decir, esto cómo lo podemos saber, mediante una prueba de conocimientos, ¿no? Para ver si realmente tienen dominio en lo que están haciendo o en lo que van a hacer. Habilidades en los sistemas informáticos, sí, es sumamente necesario. ¿Qué otra cosa tendríamos que decir? Tendríamos que decir que también se necesitaría idiomas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Que sepan escuchar, que sepan, digamos, discernir, que sepan preguntar, que sean personas que estén informadas. ¿Alguna pregunta, Mónica Armas, en relación a estas habilidades de los candidatos para un puesto de trabajo? Doctora, un minuto, por favor. Sí, Mónica, te escucho. Y perdona, antes que hables, decía, algo me está faltando y acá está, me estaba faltando esto. ¿Qué otras habilidades tienen que tener esos candidatos para un puesto de trabajo? Habilidades para la comunicación oral y escrita, habilidades interpersonales, habilidades para el trabajo en equipo, habilidades analíticas, ser flexible a los cambios, y los últimos 3 habilidades que habíamos mencionado, habilidades de liderazgo, dominio técnico en el puesto de trabajo que ocupan y habilidades en los sistemas. Sí, Mónica, ahora sí. Sí, doctora, de lo que yo había rescatado era lo importante de la comunicación, no solo escrita, ¿no? Que eso creo que podemos manejarlo, pero creo que la comunicación oral es bastante importante en el tema gerencial, ¿no? Para poder tanto delegar y dirigir esta compañía, esta empresa. Así es. Está bien, Mónica. Wilbur Saldaña, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces, si no hay preguntas o comentarios, creo que podemos continuar. Entramos, digamos, a lo que es el liderazgo. Y vamos a definir, vamos a ver de qué se trata el liderazgo. Quisiera que ustedes opinen. Yo creo que cuando ustedes opinan, creo que se nos hace primeramente la clase un poco más amena, y la otra cosa, que ustedes entienden mejor que cuando simplemente están, digamos, expectantes a lo que uno pueda decir. Y tenemos una definición de liderazgo, que dice: el liderazgo es un intento de influencia interpersonal entre las personas, dirigidas a través del proceso de comunicación al logro de una o varias metas. Es un intento de influencia interpersonal. ¿Cómo influye el líder con las otras personas? Mediante la comunicación, y no solamente mediante la comunicación, sino también mediante el ejemplo, para que se puedan lograr, digamos, las metas o los objetivos que se han trazado. Entonces, no solamente es el proceso de comunicación, también el líder, digamos, puede no decir nada. ¿Y cómo está liderando? Está liderando con el ejemplo. Hay una definición que yo ya no la pongo acá porque a veces causa problemas. Y esa definición del liderazgo dice: el líder lo que trata es que las otras personas hagan lo que él realmente quiere sin que las personas se den cuenta. Y entonces, ¿por qué no la ponemos en blanco y negro? ¿Por qué no se las pongo ahí? Porque como que alguien puede pensar mal, y de hecho y dicen, bueno, entonces quiere decir que ser líder es ser manipulador. Entonces se van al otro extremo, ¿no? Por eso es que no le he puesto, pero como les digo, es también una de las definiciones existentes. El liderazgo
podemos definirlo también de la siguiente manera, es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o de un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de las metas y los objetivos. ¿Qué trata en sí el líder? El líder trata que se cumplan las metas y los objetivos, no de la organización, sino de lo que él está liderando. Voy a poner como ejemplo, un ejemplo muy simple para que ustedes puedan entender. El delegado de la promoción. ¿Qué es lo que busca? Eric, ¿qué buscas? Eric. Doctora, ¿se me escucha? Sí. Bueno, lo que se busca es que todas las clases se lleven con normalidad, que ningún alumno tenga ningún problema con alguna teoría, ningún percance, nada salga mal, todo quede concorde a lo que se puso en el sílabus, ¿no? Y si hay problemas, Ya. tratar de solucionarlos con la finalidad de que ningún alumno esté en problemas o se vea afectado por esto. Claro, y ese es un líder, entonces está buscando eso. Pero además, ¿qué cosa también busca? No solamente busca que las personas le oferten o le cumplan con lo que han ofertado, ¿no? En este caso me estoy refiriendo a los docentes. Sino también, ¿qué cosa? Que ustedes como alumnos cumplan, digamos, con lo que realmente les corresponde a ustedes. Estudiar, estar atentos en la clase, asistir a las clases, ¿no? Aprender, porque a veces, ¿qué hacemos? Estudiamos solamente para el examen y no estamos aprendiendo. Podemos sacar buena nota, sí, pero después pasa un mes, 2 meses y nos hemos olvidado. Y entonces el aprendizaje no solamente es repasar, y disculpen que haga este intermedio, no solamente es repasar para dar el examen, sino es captar, es entender lo que se está diciendo. Por eso ustedes dirán, ¿y por qué la doctora nos fastidia tanto y nos dice alguna pregunta? ¿Han entendido? ¿No han entendido? Porque yo lo que necesito es no que lo repasen o que lo memoricen, sino lo que yo necesito que ustedes lo puedan entender. Por eso a veces les digo, díganme con sus propias palabras lo que ustedes están entendiendo. ¿Sí? El liderazgo también se puede definir de la siguiente manera. Dice que es la capacidad de comunicarse con un grupo de personas, influir en sus emociones para que se dejen dirigir, compartan las ideas del grupo, permanezcan en el grupo y ejecuten las actividades o acciones necesarias para el cumplimiento de uno o varios objetivos. ¿De dónde son ese uno o varios objetivos? Lo que se ha trazado el líder para poder conducir a ese grupo, digamos, a la ejecución de lo que él está pensando. ¿Sí? Y acá viene una pregunta, que es una pregunta realmente histórica y que es muy controversial muchas veces ver esto, ¿no? Y dice, ¿los líderes nacen o se hacen? Dice, esta pregunta ha prevalecido a lo largo de la historia. Y ha sido una fuente de discusión y polémica, la cual todavía no ha sido satisfactoriamente resuelta. Y acá me voy a detener en esta pregunta para que sean ustedes los que puedan opinar y responder. ¿Los líderes nacen o se hacen? Estoy esperando las opiniones de ustedes. Se hacen milagros. Milagros. Fundamenta por qué dices que se hacen. No me bajen tan rápido las manos porque si no después me olvido de lo que han preguntado. Milagros. Te escucho. ¿Se me escucha, doctora? Hola. Sí, te escucho. Hola. Sí, te escucho. No, buenas tardes. Le decía que para mí, yo pienso que un líder se hace
porque para que haya un líder tiene que haber una responsabilidad y no creo que nadie nazca con, o sea, con una responsabilidad absoluta e invariable, van cambiando en el tiempo o se adquieren. Entonces, también para asumir una responsabilidad no es solo porque en caso se te sea dada, no es solo por cumplir la característica de un líder, es que, bueno, para mí, que conoce su responsabilidad y se entrega a ella. Entonces, no solo la cumple, ¿no? Por eso pienso que es más un tema de actitud de la persona que de cómo asume su responsabilidad. Y eso se hace, se elige. Ya, Gabriel, tu compañero, que culpa tu apellido, se me fue ahorita, que levantaste la mano, también dices que se hace. ¿Cómo fundamentas? Pues, sí, doctora, ¿se me escucha? ¿Te escucho? Bueno, sí, doctora. Igualmente, como dice mi compañera, también bueno, creo que el líder, pues, es el reflejo de bueno, de las cosas que le tocan atravesar, ¿no? Y a partir de eso se forma su carácter, forma algún tipo de habilidades para poder llegar a tener esa, influencia sobre las demás personas. Ya. ¿Y quién no está de acuerdo y quién diría que los líderes nacen? ¿Podría haber otra posibilidad? Que algunos de ustedes piensen que nacen y que se hacen. Joel. Yo en realidad pienso que en realidad pueden ser por ambas. En el caso de que nacen es porque hay ciertas personas que muchas veces nacen con las condiciones o las características de una persona que tiende a dirigir. Incluso se pueden ver niños o hasta incluso en animales donde siempre hay alguien que por lo general tiende a guiar al grupo, pero también pero no necesariamente es determinante, porque si a pesar de tener las características no entrenas la capacidad para liderar, poco a poco se va perdiendo, por lo que también se pueden hacer líderes que pueden aprender de personas que ya de por sí tienen experiencia liderando y conforme vas adquiriendo esa experiencia, al final puede uno convertirse en líder. Sí, estamos de acuerdo. ¿Alguien más quiere opinar? Sibi Wilbur. Decir que un líder nace, yo lo puedo interpretar como que lo hereda, y esas aptitudes yo considero que no se heredan, sino se consiguen en la vida diaria y con las habilidades y las experiencias que uno puede pasar a lo largo de su vida, ¿no? Capacidades, habilidades, aptitudes que pueden ser como, por ejemplo, convencimiento, persuasión, confiabilidad y entre otras, ¿no? Claro, así es. Bueno, entonces yo les voy a decir lo que pienso. Yo diría que son las dos cosas. Y cuando nosotros hablamos que los líderes nacen, entonces estamos hablando de lo que has dicho tú, la herencia, estamos hablando de la parte genética. Y ustedes saben que ahora último está cobrando mucha importancia la parte genética, ¿sí? Demasiada importancia, entonces se ven los genes. Y creo que ustedes también lo pueden ver, han podido ver casos en los cuales, digamos, conocen a los papás de una persona y ven que tienen, pues, que son líderes o que trabajan, y el hijo sigue lo mismo, ¿no? Entonces diríamos que hay autores, y yo sí pienso que los líderes tienen las dos formas. Pueden nacer ese líder o pueden nacer esa persona con cualidades de líder desde el punto de vista genético. Pero ¿qué pasa? Nadie lo descubre. No lo descubren sus padres en la casa, no lo descubren cuando van al colegio, no lo descubren cuando ya va pasando el tiempo y bueno, ya están en la universidad, ya nadie prácticamente ahí pasa desapercibido. Y entonces esas cualidades de liderazgo que haya podido heredar, que sea de la parte genética, se pierde.
porque nadie la descubrió y nadie potencializó esas habilidades que podía tener la persona. ¿Sí? Del otro lado, se hace. De repente la persona no la descubrieron, ni uno mismo sabe que tiene esas cualidades. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme va creciendo, conforme se va desarrollando, entonces, como dijo uno de ustedes, va viviendo distintas experiencias y va, digamos, trabajando, va teniendo ese tipo de habilidades de liderazgo que él mismo las trata de desarrollar. Entonces, no es una cosa así tajante que podamos decir, no, el líder nace, o otro puede decir, no, el líder se hace, ¿no? Entonces, yo creo que son factores que coadyuvan, que abonan a favor de uno y a favor de otro. Por eso dice, esto ha sido una fuente de discusión y problemática, la cual todavía no ha sido satisfactoriamente resuelta. ¿Sí? ¿Algún comentario? Entre las condiciones del líder tenemos, dice, las ideas del líder y acciones movilizan a otros para luchar por los objetivos y metas comunes. Les decía, no solamente lo dice, sino que ven el ejemplo y lo siguen. Consigue el apoyo de los demás sin dar órdenes. Creo que eso está bastante claro. No pide obediencia de los demás, sino pide compromiso. Nos vamos a comprometer, y decíamos, por ejemplo, el delegado, nos vamos a comprometer todos a estar vigilante, que los docentes cumplan con sus clases, que los docentes cumplan con sus sílabos, porque eso nos interesa, ¿no? ¿Qué otra condición? Obtienen credibilidad a través de sus actuaciones. Y esto que digo, que esto que dice teórica en la teoría, obtienen credibilidad a través de sus actuaciones, lo que yo les venía diciendo hace un momento, de que prácticamente enseñan enseñan a los demás con el ejemplo. ¿Qué otra cosa? Dice, da ejemplo y sirve de modelo para que otros lo sigan. Los líderes, dentro de una de sus funciones, tendría que visualizar el futuro. ¿Hacia dónde conduzco a este grupo de gente? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué otra condición? Fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, y está atento a nuevos avances y aprende rápidamente. Entonces, ven también una condición que tiene que tener el líder, tiene que ser esa persona que sea proactiva y esa persona que nunca deje de aprender y que siempre esté aprendiendo para, de esa manera, poder guiar a las demás personas. ¿Qué otra cosa? Dice que sigue un planteamiento claramente proactivo, ya lo hemos dicho, favorece las sinergias, tanto dentro como fuera de la institución. ¿Qué es una sinergia? Renzo Lazo, ¿qué es una sinergia? Rodolfo Ramírez, ¿qué es una sinergia? Sí, doctora, podría ser estrategias afines. Sí, las sinergias son cosas afines, ¿no? Por eso dice, favorece las sinergias, o sea, las actuaciones afines, le vamos a poner el nombre que tú le has puesto, tanto dentro como fuera de la institución, fuera de la empresa. Genera también una visión compartida y ese líder experimenta y corre riesgos. Experimenta y corre riesgos porque ¿qué cosa es lo que trata? Trata de cumplir esos objetivos que él se ha trazado, ¿no? No es que la institución le ha trazado, porque eso no, sino que él se ha trazado. Y corre riesgos muchas veces por querer llegar a cumplir eso que esas metas, objetivos que se ha trazado. Por lo tanto, podemos decir que las tareas del líder son comprender. ¿A quién comprende? Comprende a los demás, comprende a las personas con los cuales, digamos, no trabaja, con los cuales busca cumplir sus objetivos. Delega. Entonces, no siempre tiene que estar el puesto haciendo todo, ni puesto, digamos, con un rol protagónico. Tiene que aprender a delegar.
cultiva su carácter, que es lo más importante, ¿no? Y en cultivar su carácter está lo que había mencionado hace un momento, que es el aprendizaje. Y luego dice, forma y educa. Forma y educa ¿a quiénes? A los demás, al resto del grupo, al grupo que él está liderando. Y finalmente, esta palabrita, que a veces es un poco difícil y que no la tratan de hacer, que dice reconocer. ¿Reconocer cuándo? Cuando se da cuenta que de todo el grupo que él está liderando, ya hay una persona que está igual que él o ya lo está sobrepasando. Entonces, tiene que reconocerlo. Les digo que es difícil porque a veces las personas no quieren perder su rol protagónico y por ende no quieren reconocer a las personas que ya están a la misma altura o de repente ya han sobrepasado esa altura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? Melissa. Doctor, una consulta, sino que cuando había revisado el término de dirección para lo del seminario, vi que dirección también lo definían como liderar al personal. Entonces, básicamente, yo entendía más o menos así, pero no sé si estaré bien. Entonces, el liderazgo vendría a ser algo más general en diferentes ámbitos y la dirección podría ser el liderazgo, pero más que nada en relación a una empresa. Ya, yo te lo voy a responder de la siguiente manera. No necesariamente el gerente tiene que ser líder o tener cualidades de líder. Y hay quienes, como yo les digo, tenemos que piensan unos, que piensan otros, hay personas que dicen que el liderazgo es igual que dirección. Y no es igual, por eso les digo, lo respondo con lo que te he dicho. No necesariamente el gerente tiene que ser líder. Puede no tener las cualidades de líder, pero es un gerente. Ahora, qué bien, qué magnífico es si ese gerente tiene cualidades de líder. No sé si me entendiste, Melissa. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, ¿seguro? Sí, creo que, o sea, entiendo de que dirección, entonces básicamente sería como que se plantea la función que debe tener el gerente en relación a ese paso de bueno, en lo que es la dirección, ¿no? Pero no necesariamente el gerente está capacitado para hacerlo de una manera correcta, ¿no? O ideal. No necesariamente. No es que esté capacitado, sí, no, mira lo que yo te estoy diciendo, y eso no lo digo yo, eso está en la literatura, está en la bibliografía. No necesariamente el gerente tiene que ser líder, o tiene que tener cualidades de líder. ¿Sí? Ahora sí creo que quedó más claro. Sí, doctora. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda? ¿Cuáles son las estrategias para liderar? Estrategias. ¿Qué es una estrategia? ¿Cómo hacemos para? ¿No? Y en ese cómo hacemos para está la persuasión. El líder tiene que tratar de persuadir a las personas que están en su grupo. Tiene que ser integrador, tiene que integrar a esas personas, no tienen que dividir. Antes, por ejemplo, se decía en administración, divide y reinarás. Definitivamente eso no va ahora, ¿no? Ese concepto de divide y reinarás no va ahora. El concepto es integrémonos por bien de la organización de la empresa. Y otra estrategia para liderar es la negociación, porque decíamos que la negociación viene a ser parte del conflicto que hay. Entonces tratamos de resolver los conflictos mediante las negociaciones. Y acá tenemos lo que dice recomendaciones para liderar. Y entre esas recomendaciones para liderar podemos considerar: responsabilícese por las acciones y por las personas que tiene a su cargo. Son recomendaciones para el líder. Conózcase y conozca a los demás. Primeramente, uno tiene que conocerse, porque si no se conoce uno, ¿cómo va a tratar de conocer a los otros, no? Busque siempre mejorar, y no solamente el conocimiento, sino mejorar en lo personal, interpersonal, en lo personal y en lo interpersonal. De ejemplo de una conducta correcta.
porque decíamos, a veces no es necesario que se digan las cosas, sino que se enseña con el ejemplo. Desarrolle el potencial de su personal y muéstrese disponible. Muéstrese disponible que ayudar a las personas, ¿no? Hacerlos entender, ¿no? Porque no va a ser un líder que solamente va a estar, digamos, desde una altura va a mirar a los demás. Y bueno, pues, si alguien le pregunta, dice, bueno, tú apréndelo o tú ve, tú sabrás lo que haces, ¿no? Entonces, eso no sería un liderazgo. Entonces, decíamos, recomendaciones, responsabilícese por las acciones y por las personas que tiene a su cargo. Conózcase y conozca a los demás. Busque siempre mejorar. Dé ejemplo de una conducta correcta. Desarrolle el potencial de su personal y muéstrese disponible. Y otra cosa, cuide el bienestar de sus empleados. Mantenga a todos informados. Fije metas que pueda alcanzar. Tome decisiones correctas y oportunas. Conozca su trabajo e infórmese. Y forme equipo de trabajo y reconozca los aportes de cada uno de sus miembros. Porque si el líder no reconoce lo que hacen las otras personas, entonces las otras personas dicen, no, ¿y para qué estoy en este grupo? Si lo que yo pienso, lo que me parece que podríamos hacer, nadie lo valora. Entonces, siempre hay que ponerse del otro lado para poder corregir esos errores que se dan continuamente. ¿Qué otra cosa como recomendaciones para el líder? Sea integrador, ya hemos hablado, trabaje y haga trabajar en equipo, mantenga una actitud positiva, porque decíamos, asume retos, y en esos retos, pues a veces, digamos, uno falla y dice, bueno, no quiero tener esta responsabilidad, asuma responsabilidades y acepte riesgos. O sea, ¿para qué mantiene una actitud positiva? Para asumir responsabilidades y para aceptar los riesgos. ¿Alguna pregunta final o comentario en cuanto al liderazgo? ¿Alguna pregunta final o comentario en cuanto al liderazgo? Javier Toribio. Javier Toribio Picón. ¿Algún comentario? Javier Toribio. Pasamos ahora a ver lo que es el tema de conflictos. En el tema de manejo de conflictos tenemos que considerar lo siguiente. ¿Qué es un conflicto? Es lo primero, porque no decimos conflicto si no sabemos de qué estamos hablando. Y decimos que el conflicto es una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y o afectos entre individuos y grupos que se definen como mutuamente incompatibles. O sea, lo voy a poner con... Sí, Milagros, ¿no se ve? Milagros. No, doctora, no se ve. Es que no se están compartiendo. Sí, te escucho. Ay, qué raro. Ya, hoy debe ser mi computadora entonces. Sí, puedo visualizarlo, doctora. Ya. Entonces decíamos... Ya, pero ¿quién no está viendo? ¿Solamente una persona o todos no están viendo las diapositivas? No, doctora, parece que era problema de Milagros porque los demás sí podemos visualizarlo. Ah, ya. Entonces decíamos que un conflicto es una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y o afectos entre individuos y grupos que se definen como mutuamente incompatibles. Dos o más personas perciben que todo o en parte tienen intereses divergentes y así lo expresan. Y creo que lo dije hace unos momentos, dije, ¿el conflicto de qué nace? De que todos no pensamos igual, ¿no? Todos pensamos diferentes.
Y si pensamos diferente, entonces se crea el conflicto cuando nosotros tratamos de que nuestra actitud o lo que nosotros pensamos sea lo que prevalezca. Y definitivamente no es así, ¿no? Entonces tenemos que realmente poder consensuar. Y para poder consensuar tenemos que conversar, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces eso sería parte de lo que se denomina manejo de conflictos. El conflicto, según Galtung, que lo definió en el año 1984, miren en la fecha, dice: conflicto es la situación en la que existen actores que persiguen objetivos incompatibles, diferentes objetivos, y no nos ponemos de acuerdo. Para este actor, Stanger, en 1967, dice que el conflicto es una situación en la que dos o más seres humanos desean objetivos que son percibidos como obtenibles por uno, pero no por ambos. O sea, como que eso no se puede obtener. Y el conflicto es una realidad inherente y circunstancial en la naturaleza humana. Por eso les he dicho, mientras que haya personas, va a haber conflictos. Donde hay personas, hay conflictos. Y el conflicto se genera cuando dos o más partes no son capaces de llegar a un acuerdo. Y para eso que tenemos lo que se denomina el manejo de conflictos, el tratamiento de conflictos, que dice qué cosa es lo que tenemos que hacer: identificar claramente el problema, o sea, es esa parte en que no nos ponemos de acuerdo, no mezclar conflictos entre sí, porque no nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, voy a poner una cosa así muy simple: no nos ponemos de acuerdo que el segundo examen dure, yo pienso que debe durar 15 minutos y ustedes dicen que debe durar la media hora, ¿no? Entonces, estamos identificando claramente el problema es tiempo del examen. Pero por ahí aparece otro que dice: sí, pero las preguntas están, digamos, orientadas, solamente es una para marcar. Mejor se debe considerar a veces dos respuestas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos mezclando el tiempo que decimos que debe durar el examen con lo que serían las preguntas y respuestas. Entonces, como un ejemplo de identificar claramente el problema y no mezclar conflictos entre sí. Tercero, presentar los conflictos en términos de situación y no de comportamiento de las personas. Expresar el problema en términos de interés mutuo y no de una sola de las partes. ¿Cuáles son las vías que pueden existir o que existen para la solución de los problemas? Entonces, entre esas vías de solución de problemas tenemos recurrir a la autoridad superior, si existe el arbitraje, que vamos a ver qué cosa es, y tercera vía para solucionar el problema, la mediación por expertos. Pero siempre tenemos que comenzar por lo que es más simple, y lo más simple es recurrir a la autoridad o ver si existe una norma en relación a esto, ¿sí? Les podría poner un ejemplo. Decimos que esta universidad que ha causado tanta controversia en este fin de semana que ha pasado por las tesis, ¿no? Entonces tendríamos que buscar, hay una norma, hay una ley que diga cuántas tesis puede asesorar un docente, ¿sí? Entonces lo pongo, lo he puesto como un ejemplo. El arbitraje, ya vamos a ver qué cosa es, y la mediación por expertos, que es una tercera vía para tratar de solucionar los problemas. Entonces hablábamos de la negociación. Vamos a negociar. ¿Para qué? Para que ya no exista este conflicto. Entonces, ¿cómo definimos la negociación? Como el proceso por el cual dos o más partes resuelven un asunto sobre el cual pueden tener intereses, necesidades o deseos diversos. Entonces, vamos a negociar entre las partes o entre las personas que estamos involucrados en solucionar este conflicto. Vamos a tratar que haya una mediación. ¿Y qué es una mediación? Es el proceso de intervención en el cual una persona neutral ayuda a las partes en conflicto a lograr un acuerdo. Entonces, no es una persona que esté involucrada ni con una, ni en un lado, ni en el otro lado, sino es una persona que viene de fuera, ¿sí? Tercero, ¿qué otra cosa podemos tener? Hemos hablado del arbitraje. ¿Y qué es el arbitraje? Es el proceso en el cual un interventor, una persona neutral, recibe la prueba de las partes en conflicto y a base de la prueba presentada emite una decisión. Entonces, tanto en el arbitraje
como en lo que también nosotros hemos mencionado como en la mediación, la persona que interviene es una persona que no está involucrada en el tema o no está involucrada con las personas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en relación a lo de conflictos? Y para concluir, vamos a ver qué cosa es la negociación. Y decimos que la negociación es el acercamiento de las partes opuestas hacia una posición mutuamente aceptable. Vamos a negociar entre un grupo o una persona A y un grupo o una persona B. Vamos a tratar de negociar, vamos a tratar de ponernos de acuerdo, vamos a tratar de consensuar. Dice también que la negociación es el proceso en el que dos o más partes con intereses personales y conflictivos se reúnen para presentar y discutir propuestas explícitas destinadas a llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son los objetivos de esa negociación? Llegar a un acuerdo, no romper la posibilidad de seguir negociando en otras circunstancias. Pero acá yo también les diría, si es que nosotros podemos negociar, hagámoslo de una vez, pero no estemos siempre que se da un problema tratando de negociar, porque definitivamente eso ya cae en la rutina y eso no puede ser. ¿Cuáles son las características de la negociación? Negociar es estar dispuesto a ceder. ¿Qué quiere decir a ceder? A perder algo para ponernos de acuerdo, para poder consensuar. La negociación no es un juego. Por eso dice, dejemos las cosas claras, incluso levantar hasta un acta, para que esto no se repita frecuentemente. ¿Qué otra característica? Es una habilidad directiva y se aprende la negociación y se perfecciona con la práctica. Yo les diría, negociar no es fácil. Y tiene que tener la persona que sabe negociar, tiene que tener características propias para poder entablar esta negociación, porque si no, de lo contrario, va a perder. Para una negociación, primeramente hay que definir el objetivo. ¿Qué es lo que vamos a negociar? Primeramente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a negociar? ¿Qué estamos dispuestos a perder? Definir cuáles pueden ser los objetivos de la otra parte para poder ver, pues entonces, si esos son sus objetivos, ¿cómo me puedo acercar a esto? Por lo tanto, recoger la información necesaria, establecer un margen de maniobra, o sea, de una forma de negociar, determinar la estrategia. ¿Cómo nos preparamos para la negociación? Valorar la capacidad y fuerza de poder que disponemos y de la que dispone la otra parte. Ver qué concesiones podemos hacer, y es lo que yo hace un momento les digo, qué podemos perder. Redactar una propuesta y determinar los acuerdos a los cuales se puede llegar. O sea, redactar una propuesta y determinar los acuerdos, que esos acuerdos queden en blanco y negro, porque si no, pasan los días, pasan los meses y nos olvidamos en qué habíamos quedado. En el proceso de la negociación, tenemos que tener en cuenta una fase de apertura y toma de contacto, una fase de apertura. Nos vamos a juntar las dos partes o las dos personas para tomar contacto, ver cuáles son los objetivos de una y de otra. Por eso se dice, viene la fase para establecer los planteamientos. Hay una tercera fase que es la generación de opciones, una cuarta que es la fase de creación del acuerdo y una quinta que es la fase de seguimiento de los acuerdos. ¿Qué errores nosotros debemos evitar en la negociación? Que haya objetivos mal definidos. Por eso tenemos que tener claramente cuáles son nuestros objetivos para negociar, pero para tener esos objetivos tenemos que saber, digamos, qué cosa es lo que vamos a negociar y qué estamos dispuestos a perder y cuál es el conflicto existente. Una aparición prematura, posturas firmes e inflexibles es un error, ¿no? Entonces, basta con la persona, y en eso va otro lenguaje. Decíamos que el lenguaje es el lenguaje oral,
o verbal, el lenguaje escrito, y el otro es el lenguaje corporal. Y acá está, aparición prematura de posturas firmes e inflexibles. Ah, me siento ganador. Entonces, no digo nada, pero con mi expresión estoy diciendo todo. Digo, yo estoy ganando. ¿Qué otro error que hay que evitar? No saber escuchar. Otro, no saber revelar la información de la que disponemos en forma progresiva, gradual y en el momento oportuno. Entonces, siempre dicen, vamos a guardar un as debajo de la manga, no vamos a decir todo lo que queremos, sino lo vamos a decir poco a poco y en el momento oportuno. Predominio de la emotividad sobre la racionalidad. Me siento pues contento, ya gané. Y gran error, de repente no hemos ganado, estamos perdiendo. Lo otro error que se debe evitar, pensar en términos de vencer o de ganar a costa de la otra parte. Y finalmente, ¿qué debemos hacer para negociar con éxito? Primero, si no necesitamos negociar, no negociemos. ¿Para qué? Negociar con intermediarios. Es mejor que intervengan las partes. Tener un plan de negociación, como decíamos, identificar el problema del conflicto y tener claros los objetivos que nosotros queremos y a dónde queremos llegar con esos objetivos. Dice que el que pregunta dirige y domina la situación. Porque va uno a negociar y comienza a decir, yo quiero estas cosas, quiero que se hagan de tal manera. Entonces, no está dominando la situación. Más bien hay que preguntar para saber qué piensa la otra parte. Tratar que el número de miembros de ambas partes esté equilibrado. No podemos negociar una parte con 5 personas y la otra con 2 o con 1 persona. No perder nunca la calma, por eso es decir, no ser emotivo. No alardear del éxito obtenido. Si hemos ganado, qué bien, ¿no? Pero no tenemos que estar, bueno, yo gané, es que yo dije, yo hice, por eso he ganado. Y finalmente, eso no solamente es para la negociación, es para todo, aprender de los errores. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? Renato Bellido. Renato Bellido. Renato Bellido. Doctora, ¿me escucha? Si te escucho, alguna pregunta, algún comentario, algo que no esté claro. Bueno, hasta ahora todo claro. Espero que sea todo claro. Espero que ahora en la noche le den una miradita a lo que hemos visto ahora o mañana antes del día miércoles para que puedan preguntar antes de seguir avanzando. Si no hay preguntas o comentarios, con esto estaríamos dando por finalizada la primera parte de nuestra semana en lo relacionado a dirección. Nos vemos con el grupo de seminario. Ya saben que por error estamos a las 6:30 y que no nos abren antes, ¿sí? Entonces, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, hasta el miércoles y dentro de un rato con el grupo de seminario.